Estás de rodillas sobre la arena ardiente. El calor no solo quema, sube. Se mete dentro. Primero piel. Luego músculo. Luego hueso. Intentas mover las piernas, apenas unos centímetros, pero una cadena pesada te recuerda que ya no decides ni eso. Alrededor de tu cuello hay un collar de hierro. Tan ajustado que cada vez que tragas, el metal te gana la batalla. A tu derecha respira otra mujer. Rápido. Demasiado rápido. A tu izquierda alguien no puede detener el llanto, pero lo ahoga contra su propio pecho como si el sonido pudiera atraer algo peor. Son 11 mujeres más. 12 en total. 12 pares de rodillas hundidas en la arena. 12 cuerpos inmóviles por fuera, temblando por dentro. Y un silencio raro, no es calma. Es espera. En algún punto alguien murmura una oración. No entiendes el idioma, pero entiendes la intención, por favor. No yo. No hoy. De pronto, una sombra masculina tapa el sol. Durante medio segundo sientes un alivio mínimo. Luego se va. Un hombre se inclina, te toma la cara como si fueras una herramienta, no una persona, y te obliga a abrir la boca. Sus dedos revisan tus dientes. Tus encías. El fondo de tu garganta. Tu cuerpo se revela con arcadas. Con náuseas. Él no se detiene. Mira tu lengua como si buscara señales invisibles. Te observa los ojos. Fríos. Calculadores. Tira de tu labio hacia abajo con el mismo gesto que alguien usaría al inspeccionar un animal en una feria. Y entonces lo entiendes. Completo. Sin salida. No estás frente a un juez. No estás frente a un verdugo. Estás frente a un comprador. Hace 12 días tenías un nombre. Hoy eres un precio. Hace solo 12 días eras la hija del jefe de una aldea en el Sahel. Vivías rodeada de rostros conocidos. Cada mañana tu madre pronunciaba tu nombre con cariño para despertarte. Ese nombre era tu lugar en el mundo. Ahora, tu madre ya no está. Viste cómo todo terminó. Y aún así seguiste caminando porque los hombres armados dejaron claro el mensaje sin necesidad de repetirlo. Si te detienes, compartes su destino. En árabe existe una palabra para definir lo que eres ahora, Jaria. Suele traducirse como esclava. Pero esa traducción suena demasiado limpia. Demasiado suave. Como si una palabra pudiera desinfectar algo que no tiene nada de limpio. Porque en el fondo Jaria significa algo más brutal y más preciso, que tu cuerpo se ha convertido en mercancía, que tu futuro depende por completo de lo que un comprador decida hacer contigo, y que tu pasado, tal como lo conocías, ha sido borrado sin dejar rastro. El hombre que te inspecciona da un paso atrás. Asiente levemente a otro que sostiene una bolsa de cuero. Se escuchan monedas cambiar de manos. Nadie anuncia nada. No hay ceremonia. No hay firma. Solo el sonido del dinero. Y tú lo entiendes sin que nadie lo diga, acabas de ser vendida. Por tercera vez en el mismo mes. Y lo peor es que esto, para ellos, no es un crimen. Es un mercado. Tal vez conozcas bien la historia del comercio transatlántico. Barcos. Cadenas. Plantaciones en América. Unos 12 millones de africanos transportados a lo largo de 4 siglos. Esa historia tiene museos, monumentos, películas. Se enseña en las escuelas. Forma parte de la memoria colectiva. Pero existió otro sistema de esclavitud. Más antiguo. Más prolongado. Y, según algunos criterios, incluso más grande. El comercio árabe comenzó en el siglo VII, poco después de la expansión islámica por el norte de África. Y no terminó realmente hasta bien entrado el siglo XX. Arabia Saudita abolió oficialmente la esclavitud en 1962. Mauritania en 1981. No estamos hablando de un pasado remoto. Hay familias vivas hoy que nacieron en sociedades donde este sistema aún funcionaba de manera legal. Y aún así, casi nadie lo menciona. Entre los años 650 y 1900 se estima que entre 14 y 17 millones de africanos fueron arrancados de sus hogares y llevados al norte de África,
al Medio Oriente y a la península arábiga. Y algunos historiadores creen que la cifra real pudo ser mayor por registros incompletos y por muertes que nunca quedaron documentadas. Un flujo constante durante 13 siglos. Entonces, si fueron tantos, durante tanto tiempo, ¿por qué no vemos hoy millones de descendientes? En Estados Unidos viven hoy decenas de millones de personas de ascendencia africana. Eso, por sí solo, es una prueba viva de lo que ocurrió. Su presencia mantiene la memoria activa. En cambio, en gran parte del Medio Oriente, después de más de 1000 años de importar millones de africanos, apenas quedan pequeños grupos, comunidades reducidas en Yemen, poblaciones dispersas en el sur de Irak, unos pocos miles de afroárabes en Marruecos. Y ya. Restos mínimos. Donde, en teoría, debería haber millones. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿qué pasó con esas personas? Y aquí es donde esta historia se vuelve distinta. Más fría. Más diseñada. Más perfecta en su forma de borrar huellas. La respuesta incluye prácticas extremas aplicadas a muchos hombres. No como rumor. No como exageración moderna. Sino como algo documentado en múltiples fuentes de época. La lógica era simple y monstruosa: impedir que pudieran formar familias, crear comunidades, dejar descendencia. Hacer que el sistema no solo explotara vidas, sino que borrara linajes. En algunos periodos se habla de tasas altísimas. Y aun cuando las cifras exactas varían según la región y el siglo, el patrón es consistente. Un diseño para cortar el futuro. Y lo más escalofriante es lo económico: si un comerciante necesitaba cierto número de hombres aptos, al final del trayecto, asumía pérdidas enormes desde el inicio. No por accidente. Por cálculo. Mientras tanto, las mujeres cumplían otro rol. A ellas se las mantenía con vida y fértiles por razones específicas. Lo que se les hacía quedó registrado muchas veces en eufemismos, silencios y frases recortadas, porque incluso los cronistas preferían no describirlo con claridad. Pero el sistema dependía de una cosa: suministro constante. ¿Y cómo mantienes un suministro constante durante 1000 años? No atacando tú mismo, sino haciendo que otros lo hagan por ti. Los comerciantes árabes, en muchos casos, actuaban como empresarios dentro de redes comerciales enormes. No siempre eran los que atacaban aldeas. Crearon incentivos. Llegaban armas de fuego. Textiles. Bienes de lujo. Y sal, extremadamente valiosa en ciertas regiones. A cambio, se entregaban seres humanos. Reinos y sultanatos africanos entraron en un ciclo que se retroalimentaba: más armas, más incursiones, más cautivos, más poder de compras, más armas. Algunos estados se convirtieron en proveedores centrales. Rutas y corredores se organizaron como sistemas. Nombres como Dahomey, Zanzíbar, el corredor del Nilo, rutas Tuareg, aparecen una y otra vez en la historia de este comercio. Esto no fue un caos. Fue una economía. Y las economías se optimizan. Y el cuerpo humano, en ese mercado, era una unidad de valor. Las aldeas eran atacadas al amanecer. No por dramatismo. Por eficacia. Los guerreros rodeaban los asentamientos en silencio. Y el golpe caía de forma repentina, brutal, sin advertencia. Los hombres que intentaban defenderse eran eliminados en el acto. Los jóvenes fuertes eran apartados rápidamente. Los hombres mayores, considerados sin valor, muchas veces ni siquiera llegaban a la caravana. Con las mujeres el cálculo era distinto. Porque el mercado no buscaba lo mismo. La edad importaba. Mucho. Niñas demasiado jóvenes significaban años de inversión. Mujeres mayores significaban menos rentabilidad. El rango preferido solía estar entre 13 y 25. Y luego estaba el detalle más incómodo: las preferencias. Los mercados tenían gustos claros, y los traficantes los conocían al detalle. En muchas rutas, mujeres de ciertas regiones alcanzaban precios más altos. Las etíopes, por ejemplo, eran especialmente demandadas en muchos mercados y podían costar mucho más. Y por eso, durante el transporte, algunas recibían un trato mejor. No por humanidad. Por inversión. Luego venía el Sáhara.
Las rutas transsaharianas no se medían en kilómetros. Se medían en muertes. Imagina la distancia entre Nueva York y Denver. Ahora imagina recorrerla a pie. Encadenado. Con poca agua. Bajo un sol que mata. Desde puntos de captura en el África subsahariana hasta mercados del norte, Trípoli, Túnez, El Cairo, Marrakech, las caravanas recorrían trayectos larguísimos. El viaje podía durar 2 o 3 meses, en buenas circunstancias. Pero esas circunstancias casi nunca existían. El Sáhara, el desierto caliente más grande del planeta, puede superar fácilmente los 49 grados de día. La arena quema la piel. No hay sombra durante cientos de kilómetros. Y cuando cae la noche, el frío llega como un castigo diferente. El mismo desierto que te abrasó durante el día puede hundirse cerca de cero. El agua era el recurso más valioso. Y se distribuía con lógica despiadada. Los camellos bebían primero porque eran caros y esenciales. Las personas esclavizadas eran reemplazables. Por eso recibían lo que sobraba. Labios agrietados hasta sangrar. Lenguas hinchadas. Y la tortura constante de saber que aún quedan cientos de kilómetros. La comida era mínima, dátiles secos, a veces algo de carne. Lo justo para mover las piernas. Nunca lo suficiente para conservar el cuerpo. Las tasas de mortalidad fueron catastróficas. Hay estimaciones del 20 al 30% durante los cruces. Y relatos de caravanas que perdían la mitad, o más. Quien caía, era abandonado. Detenerse costaba dinero. Y el dinero era lo único que importaba. Con el tiempo, esas rutas quedaron marcadas por huesos. Exploradores del siglo XIX describieron caminos literalmente cubiertos de restos humanos. No como metáfora. Como paisaje. Valles donde caminar sin pisar huesos era casi imposible. Cráneos blanqueados por el sol. Restos medio enterrados en la arena que el viento volvía a mostrar. No eran restos antiguos. Eran adiciones recientes a un sendero que llevaba más de 1000 años acumulando cuerpos. Para las mujeres que sobrevivían al desierto, llegar a un puerto del norte no era salvación. Solo significaba que la muerte inmediata había quedado atrás. Los mercados de esclavos del mundo árabe eran instituciones antiguas, perfeccionadas durante siglos. El del Cairo, por ejemplo, funcionó durante mucho tiempo como una máquina, reglas, categorías, precios, métodos de evaluación. Llegaban compradores de todas partes, nobles otomanos, mercaderes persas, familias ricas de Damasco y Bagdad, comerciantes del Golfo, e incluso europeos que encontraban maneras de participar pese a prohibiciones. Los mercados se organizaban por tipos. Mano de obra común. Trabajadores especializados. Servicio doméstico. Y detrás de cortinas y barreras, las ventas privadas. El proceso de evaluación era meticuloso. Primero los dientes, edad, salud, años de utilidad. Después la piel. El cabello. El cuerpo. No era un acto impulsivo. Era un procedimiento. Y la frialdad era parte del producto. En Zanzíbar, el comercio se volvió tan enorme que la isla llegó a ser uno de los centros más importantes del Océano Índico. Durante su apogeo, decenas de miles de personas pasaban por allí cada año. Observadores europeos quedaron marcados por lo que vieron. No porque fueran especialmente sensibles, sino porque incluso para alguien acostumbrado a la brutalidad del siglo XIX, esto era demasiado. El destino de una mujer dependía por completo de quien la comprara. Algunas terminaban en harenes. Y aquí hay que decirlo claro, el harén era más complejo que la imagen moderna. No era solo placer. Era una institución política. En el favor se jugaba el futuro. Dar a luz a un hijo varón para un hombre poderoso podía cambiarlo todo. La madre de un futuro sultán podía convertirse en una figura de enorme influencia. En ese ambiente había alianzas, intrigas, rivalidades. La corte interna era tan real como la externa. Pero para una mujer capturada, el primer paso era siempre el mismo: la eliminación sistemática de la identidad. Nuevo nombre. Nueva lengua. Nueva religión. Nuevas reglas.
Lo que eras antes se destruía para reconstruirte como propiedad funcional. Y sí, hay casos extraordinarios que la historia recuerda. Mujeres que ascendieron a posiciones de poder dentro de cortes imperiales. Precisamente por ser excepciones, sus nombres sobreviven. Pero por cada historia extraordinaria, hubo miles que vivieron y murieron en el anonimato. Otras mujeres terminaban en hogares más modestos como sirvientas domésticas, con obligaciones múltiples: cocinar, limpiar, criar niños, y estar disponibles cuando el dueño lo exigiera. Sin concepto de consentimiento. Sin opción real de negarse. La ley islámica, en teoría, ofrecía ciertas protecciones a las esclavas que se convertían en madres. Yuem Balat, no podían ser vendidas. Sus hijos nacían libres y ellas obtenían la libertad tras la muerte del amo. Pero eso dependía de la aplicación real de la ley. Y antes del embarazo, seguían siendo propiedad. Aquí está el mecanismo final del silencio. Los hombres, en muchísimos casos, no dejaron linajes. Las mujeres, en muchos casos, sí tuvieron hijos, pero esos hijos nacían libres y se integraban en las poblaciones locales. Con el paso de generaciones, la herencia se diluía. Los rasgos se mezclaban. La memoria se desvanecía. Y así el sistema lograba algo que el comercio transatlántico no logró del mismo modo: no solo explotar personas, sino borrar la evidencia humana de que esas personas habían existido. Por eso hay museos para una historia, y casi ninguno para la otra. Por eso hay monumentos, películas y fechas de recuerdo para una, y silencio para la otra. No porque no fuera real, sino porque el diseño funcionó. Y esto no terminó con un gran acto dramático. No hubo una proclamación solemne. No hubo un momento único en que el mundo dijera: se acabó. Ocurrió algo más inquietante: se fue apagando lentamente, bajo presión externa. A finales del siglo XIX, patrullas y presiones internacionales comenzaron a cerrar rutas, especialmente en el este de África. Tratados. Bloqueos. Intervenciones. Y aún así, el comercio siguió en formas clandestinas durante décadas. En el siglo XX, una a una, las aboliciones formales fueron llegando. Pero sin cierre simbólico. Sin ritual. Sin memorial. Arabia Saudita, 1962. Mauritania, 1981. Fechas que suenan demasiado cercanas. Y el legado más visible no es un monumento. Es una ausencia. Ahora vuelve conmigo a la mujer del mercado. La de la arena. La de los dientes revisados. Piensa en lo que significa que su nombre no exista en ningún registro. Hace 12 días alguien la llamaba para despertarla. Y hoy, su identidad es un precio. Mañana, será un rumor. Y en pocas décadas, nada. Tal vez terminó en un harén en el Cairo, compitiendo con otras por un gesto mínimo de atención. Tal vez acabó en una casa de Bagdad, cocinando y limpiando hasta que su juventud se fue. Tal vez fue llevada a Estambul, y su mundo se redujo a pasillos, reglas y silencios. O tal vez murió en el desierto, y sus huesos se sumaron a los de millones. No lo sabremos. Lo único que sabemos con certeza es esto: existió. Sufrió. Y soportó cosas que ningún ser humano debería soportar. Durante 1300 años, millones como ella alimentaron una maquinaria diseñada para consumirlas y luego borrar la evidencia. Mientras unas historias tienen museos, esta tiene arena. No la recuerdes como un número. No como 14 millones. Recuérdala como la hija de alguien. Como alguien que alguna vez rió. Como alguien que tuvo un nombre antes de que se lo arrebataran. Porque, tal vez, este sea el único memorial que millones recibirán. Este es Crown and Dagger. Un espacio donde la historia no se suaviza ni se disfraza, incluso cuando resulta incómoda de mirar. Y si esta historia te dejó algo dentro: rabia, tristeza, incomodidad, no te vayas en silencio. Quiero que me digas en los comentarios, ¿qué parte fue la que más te marcó? ¿Qué imagen se te quedó grabada? ¿Y qué historia olvidada crees que el mundo sigue evitando mirar de frente? Tu comentario no es solo una opinión. Es una forma de romper el silencio que durante siglos lo cubrió todo. Escríbelo abajo. Y hagamos que esta historia no vuelva a desaparecer.